Lección número 16 de El Misterio de Dios. Adoremos a la Santísima Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia me sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega a lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad, a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al lugar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Muy bien, queridos hermanos, continuemos nuestra reflexión, nuestra síntesis teológica y filosófica sobre el tema de la esencia de Dios y de los atributos de Dios. Si nosotros finalmente sabemos que Dios es el ser infinito en toda perfección, si no tiene limitada o recibida la participación de la perfección del ser, y eso no lo recibe de ninguna otra perfección de nadie, entonces será Él el ser subsistente. Desde cualquiera de las 5 vías demostrativas para la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, de cualquiera de las 5 vías podemos concluir pues que Dios es el ser subsistente, es la esencia metafísica de Dios, pero además de esto, el ser subsistente en Dios cumple todas las condiciones exigidas al constitutivo formal de Dios en cuanto que Él es causa primera del ser finito, o sea, de todos los seres que existimos, de los seres contingentes. Él es la causa primera de todo lo contingente, de todo lo que existe fuera de Dios. Veámoslo. En primer lugar, el ser subsistente es un atributo, por lo tanto, por todo lo dicho anteriormente, es un atributo exclusivo de Dios. Solo Él subsiste por sí mismo. Todos los demás seres que no son Dios, según lo dice la cuarta vía, todos los demás seres tienen el ser porque lo han recibido de otro, han participado de otro. Por eso los demás seres que no son Dios tienen el ser limitado. Pero Dios no tiene el ser de Él mismo, no lo tiene recibido de nadie, sino que es parte de su misma esencia divina, de su composición metafísica, de su divinidad. Por eso entonces solo a Dios le compete este nombre, el ser subsistente. En segundo lugar, el ser subsistente es expresivo de la misma esencia de Dios, en cuanto Él, ya habíamos dicho, Él es la causa primera de todo ser finito, de todo ser contingente. Es claro, ya lo hemos hecho notar anteriormente, que Él, el ser subsistente, no es la expresión de la esencia de Dios en cuanto que es Dios, pero tampoco es eso lo que pretende designar el constitutivo formal metafísico que aquí estamos fijando, ¿verdad? En cambio, si a Dios se le considera como causa primera del ser finito, del ser contingente, no hay ningún concepto, por lo tanto, que exprese con más precisión, con mayor profundidad, esa esencia que estamos tratando de conocer de Dios.
esa esencia de Dios que es el ser subsistente. En tercer lugar, el ser subsistente es el primer atributo de Dios, ya lo dijimos también, en el orden del ser, en el orden de toda la composición, si le podemos decir que Dios tiene composición, porque Dios es simple, no tiene ninguna composición, pero en todos los atributos, tendríamos que decirlo del ser de Dios, el ser subsistente es el primer atributo, porque de él manan todos los demás atributos. Y repitamos que aquí, al hablar de Dios, lo consideramos, nuevamente repetimos, estamos considerando a Dios como la causa primera del ser contingente, de todos los demás seres que no son Dios. A partir de eso es que estamos considerando a Dios el ser subsistente, porque el resto de las criaturas no somos subsistentes, somos limitados, somos finitos, no somos dioses y por lo tanto somos contingentes. Podríamos existir como no podríamos existir y nada pasa. Efectivamente, nada hay anterior en el orden del ser, no en el orden de nuestro conocimiento de Dios. Que el ser subsistente, porque a este ser subsistente no lo podemos deducir de ningún otro atributo. Y si todos los demás atributos de él, sí, a todos los demás atributos de él, sí los podemos atribuir a este primer atributo que hemos descubierto entonces en nuestro estudio del misterio de Dios, que él es el único ser que existe por sí mismo. Eso significa el ser subsistente, que nadie le da la vida, él es la vida misma, su propia constitución ontológica de su divinidad. En cuarto lugar, el ser subsistente, ese atributo es la fuente de donde se originan en el orden del conocimiento todos los demás atributos divinos que pueden ser alcanzados por la sola razón natural, o sea, por la razón humana. Es el primero que capta la razón humana, el primer atributo de Dios, el supremo atributo del cual se originan pues todos los demás atributos. Como vamos a ver dentro de un momento, no hay ni un solo de los atributos divinos que inmediatamente o mediatamente no pueda deducirse del ser subsistente. O sea que todos los atributos de Dios nacen de ese primer atributo del ser subsistente. Ahora bien, si Dios es absolutamente simple y universalmente perfecto y bueno por esencia, e infinito, e inmenso, e inmutable y eterno, y máxime que es uno, etcétera, todos los atributos de él, es sencillamente, todos estos atributos le nacen sencillamente porque él es el ser subsistente. Número 5, el ser subsistente es también el fundamento último de toda distinción entre Dios y el resto de los seres contingentes, de todos los seres creados. Entonces es el fundamento último, la base, la conclusión definitiva de la diferencia que hay entre Dios y sus criaturas. Es el único que tiene el ser subsistente y el resto de los seres no tienen el ser subsistente en sí mismo. Solo Dios es la vida y solo Él la puede dar. Distingamos algunas notas entre Dios y la criatura. Algunas diferencias, ¿verdad? Algunas notas que son diversas, ¿verdad? Por ejemplo, la composición de la criatura y la simplicidad de Dios. La imperfección de la criatura y la perfección de Dios. Perdón. La limitación de la criatura y la infinitud de Dios. Dios es infinito, la criatura es limitada. La criatura es mutable, Dios es inmutable. Quiere decir que Dios no cambia, la criatura sí puede cambiar. Los seres contingentes pueden cambiar. La multiplicidad
en la criatura y la unicidad en Dios. Dios es uno y único. Pues bien, todas estas distinciones, estas notas distintivas, se fundan en esta distinción más profunda, que es el ser subsistente, es el ser inherente y no recibido de Dios, es el ser que Él tiene por sí mismo. Ahora bien, si Dios es simple y perfecto e infinito, es porque es el ser subsistente y la criatura es compuesta. Por eso Dios es simple y la criatura es compuesta. Por eso también la criatura es imperfecta, es limitada. Es porque tiene el ser, la criatura tiene el ser por participación, porque Dios le da el ser, porque la criatura recibe de una potencia o en un sujeto, pues, esa potencia divina. Y finalmente el número 6, el ser subsistente es un único atributo y se refiere al orden del ser, de la persona, de la ontología de Dios, del contenido mismo de su esencia, de su divinidad. No se puede determinar la esencia metafísica de Dios en cuanto que es causa primera del ser finito de los seres contingentes, diciendo que hay otro, que hay 2 o 3 o más atributos fundamentales, cada uno en una línea. El atributo fundamental ha de ser único y por eso debe estar situado en la línea del ser, que es la más profunda. La línea del ser, o sea, la constitución de la naturaleza divina. Es la constitución más profunda cuando nosotros queremos llegar a conocer a la persona de Dios. Y este requisito lo cumple en Dios el ser subsistente. Y aquí pues la más alta verdad del origen natural, el ápice que hemos alcanzado con la razón natural, el ser humano, el ápice más elevado de las conquistas cognitivas naturales del hombre, ¿verdad? Hemos descubierto la gran conquista de conocer a Dios en su naturaleza. Dios es ese conocimiento, Dios es el ser mismo subsistente, solo Él tiene la existencia. Sobre ella, ese ser subsistente, no hay ninguna otra verdad natural mayor que esa, y a partir de esta verdad del ser subsistente, comenzará el descenso en el movimiento racional constitutivo de la sabiduría natural de Dios. O sea, a partir de esto empezamos a descender pues en el razonamiento humano para seguir profundizando pues en el conocimiento de Dios. La máxima expresión de Dios es el ser subsistente. Ahora podemos pasar entonces al estudio de los atributos entitativos de Dios. Los atributos entitativos significan de la entidad de Dios, de la divinidad de Dios, de la deidad de Dios. ¿Cuáles son los atributos de este Dios divino, espíritu puro, simple? Se llaman atributos divinos a las perfecciones de Dios que existen formalmente en Él y que dimanan, según el modo de nuestro saber, del constitutivo formal de Él, del ser contingente, recordémoslo, y no constituye, por lo tanto, atributos de Dios las perfecciones que solo virtualmente podemos predicar de Él. Ni abarcan estos atributos el atributo fundamental y constitutivo metafísico, que sirve de fundamento para deducir todos los demás atributos. O sea, repito lo mismo, que el ser contingente es el máximo atributo al cual ha logrado llegar a su comprensión la razón natural, y a partir de ese entonces dependerá el resto de los atributos, porque es a partir de ese atributo alto, superior y el primer atributo, fuente de todos los atributos,
al que nosotros hemos llegado al conocimiento, y a partir de ese pues empiezan el resto de los atributos porque nacen de él, del ser contingente, del ser, perdón, subsistente. El ser contingente, repetimos, es el ser que puede ser y no ser. Podemos existir o no existir y no cambia nada de la perfección de Dios. Bien, dividamos ahora los atributos divinos en atributos entitativos y operativos. Entitativos, les repito, es parte de la entidad de Dios, o sea, de la naturaleza misma, de su composición en su naturaleza divina. Y los atributos operativos, pues, son aquellos que están en Dios, pero pueda que lo use o no los use. Pero eso lo explicaremos más adelante. Veamos los entitativos, que se refieren al ser de Dios. ¿Cuáles son estos atributos entitativos de la entidad de Dios, del ser de Dios? Estos atributos son los siguientes: la simplicidad, la perfección, la bondad, la infinitud, la inmensidad, la inmutabilidad, la eternidad y la unidad. Esos son los atributos entitativos, lo que es Dios en sí mismo. Todos parten, repito, del ser subsistente. Veamos ahora los atributos operativos de Dios, que se refieren a las operaciones divinas, o sea, a la actuación divina. Son los atributos siguientes: la sabiduría, la voluntad y la potencia. Por lo que hace a los atributos entitativos, algunos se derivan inmediatamente. Estos atributos entitativos se derivan directamente, inmediatamente del ser subsistente. Y los otros atributos, los atributos operativos, digámoslo así, derivan inmediatamente a través de alguno de los atributos derivados inmediatamente del ser subsistente. Ahora bien, los atributos entitativos derivados inmediatamente del constitutivo formal de Dios son los 5 que corresponden a las 5 notas distintivas entre Dios y la criatura. ¿Cuáles son? La simplicidad, la perfección, la infinidad, la inmutabilidad, la unicidad. La simplicidad está opuesta a la composición de la criatura. La perfección de Dios está opuesta a la imperfección de la criatura. La infinitud de Dios, Dios es infinito, se opone a la limitación de la criatura. La inmutabilidad, Dios no cambia, está opuesta a la mutabilidad o a los cambios que podemos tener las criaturas. Y la unicidad se opone a la multiplicidad. Dios es único, no es múltiple. Entonces, estos atributos entitativos derivados mediatamente, de la esencia metafísica de Dios a través de los atributos inmediatamente derivados de Dios son, como les decía, la bondad, la inmensidad, la omnipresencia, la eternidad. Repitamos esto, que esto es importante. Los atributos entitativos de Dios, derivados del ser subsistente, porque salen de la misma esencia metafísica de Dios, a través de los atributos inmediatamente derivados de toda esta riqueza de la composición de la divinidad, que son la simplicidad, la perfección, la bondad, la infinitud, la inmensidad, la inmutabilidad, la eternidad, la unidad. De aquí nace la simplicidad, que se llama, ¿verdad?, la perfección, la infinitud, mutabilidad, unicidad. Y de todos ellos nace la bondad, que se deriva de la perfección de Dios, la inmensidad y la omnipotencia, que se derivan de esa virtud de ser infinito. La naturaleza humana es finita.
La eternidad que se deriva de la inmutabilidad. Dios no cambia, es inmutable. Entonces de la inmutabilidad se deriva este otro atributo que es Dios es eterno. La omnipresencia, que Dios está en todos lados porque Él es infinito. La bondad la bondad que se deriva de su perfección, de las perfecciones de Dios. Ahora tratemos de exponer y explicar pues brevemente cada uno de estos atributos divinos, ¿verdad? Vamos a tratar de exponerlos todos en la medida de lo posible. Dios, primero, Dios es absolutamente simple. Vamos a entender qué quiere decir ese atributo de Dios, la simplicidad de Dios. La simplicidad es negación de la composición. Y composición es unión de partes. Y las partes constituyen un todo. Y en Dios no hay partes. La simplicidad puede ser absoluta y relativa. La simplicidad de Dios absoluta excluye la composición de cualquier tipo de partes. Dios es una sola cosa, entonces no tiene composición en sí mismo. Sin embargo, hay una simplicidad relativa. Vamos a ver qué quiere decir esto. La simplicidad relativa la excluye en un orden determinado. Así, por ejemplo, el alma humana es simple con simplicidad relativa, porque nuestra alma no tiene composición, ¿estamos claros? Porque no está compuesta de partes cuantitativas, o sea, de cantidades y de calidades, ni de materia, ni de forma, pero sí que está compuesta en el nivel del ser, ¿verdad? Entonces, ahí donde está la simplicidad de nuestra alma, pero es relativa. ¿Por qué razón? Porque está, como les decía, compuesta en el nivel del ser de esencia y de acto de ser. Esencia et esse se dice en latín. Esto significa que nosotros en algún momento estuvimos en potencia y después pasamos al acto. Cuando nuestra alma no existía, estábamos en potencia de ser a un alma creada. Una vez que entramos a la creación, Dios nos crea el alma, entonces entramos en el acto del ser, del existir. Entonces esas son las dos diferencias de la simplicidad en Dios y la simplicidad en nuestra alma. Las dos son simples, la divinidad de Dios es simple, Dios es total, absolutamente simple, pero de una manera absoluta en Dios, de una manera relativa en nosotros, porque tuvimos un momento en que no existíamos, pero después empezamos a la existencia. Por eso nosotros tenemos la participación en la simplicidad de Dios de una manera relativa. Entonces, por lo tanto, Dios es simple con una simplicidad absoluta. Eso tenemos que tenerlo claro, porque no hay en él ninguna composición de partes cuantitativas y calitativas, porque la cantidad sigue a la corporeidad y Dios no tiene cuerpo. Entonces Dios es totalmente simple, con una simplicidad absoluta. Ni se compone la esencia de Dios en materia y forma. Dios no tiene ni materia ni forma. Todo ser esencialmente compuesto exige una causa. Y Dios, recordemos que es causa incausada, porque solo Él tiene el ser subsistente de una manera absoluta y única. Ahora bien, ni hay en Dios composición de individualidad y de naturaleza. ¿Por qué? Porque la individualidad de Dios no puede proceder de la materia, porque en Dios no hay materia. En Dios se carece de materia, sino de la forma o de la misma esencia de su ser. Y por eso la individualidad de Dios no es distinta a su naturaleza y a su esencia. La individualidad de Dios es parte de su esencia misma del ser divino. Y tampoco hay en Dios composición de sustancia,
y de accidente. ¿Por qué? Porque la sustancia se comporta con respecto al accidente como la potencia con respecto al acto. Estar en potencia y estar en acto. Y en Dios no existe potencia de ningún tipo. Dios es acto puro, dijimos al comienzo, ¿se acuerdan? No tenemos que olvidar que Dios es acto puro. En Dios no hay potencia y acto. Recuerden lo que explicaba yo que significa estar en potencia y estar en acto. Estar en potencia significa que en un momento no existió, y estar en acto es el momento que uno inicia a existir. Y en Dios nunca ha existido eso. En Dios la existencia ha sido eterna desde siempre y para siempre. Por lo tanto, Dios es acto puro. En Dios no existe potencia alguna. Ni hay en Dios composición de esencia y existencia. ¿Por qué? Porque todo ser entitativamente compuesto tiene una causa. Y Dios es la causa incausada, es el único que causa la existencia de los seres. Por esa razón, entonces, Dios no tiene ni composición ni en su esencia ni en su existencia. Él es la causa incausada, dice Santo Tomás en la Cuarta Vía. Eso significa que Él por sí mismo causa la existencia de otro porque Él tiene la existencia en sí mismo, o sea, una causa incausada. Ahora bien, ni hay en Dios también composición de género y diferencia. ¿Por qué? Porque el género se comporta como la potencia con respecto a la diferencia que lo determinan. Y repetimos, en Dios no hay potencia, Dios es acto puro. Por esa razón llegamos a la conclusión entonces de que Dios es absolutamente simple, tengámoslo claro. Y lo es sobre todo porque siendo el ser subsistente, todo lo que hay en Dios lo será y no lo tendrá, pero así como el tener exige composición de lo tenido con el que tiene, entonces el ser exige simplicidad y carencia absoluta de composición. Repito, para aclarar, ¿verdad? Dios es absolutamente simple. ¿Por qué? Porque Él es el ser subsistente, es el único que existe, porque todo lo que hay en Dios nunca pudo no ser y después fue. No existe eso en Él. Porque si hubiera sido así, se hubiera necesitado que en Dios hubiera composición, y en Dios no hay composición. Porque Dios no recibe de nadie lo que Él es el ser subsistente. Entonces por eso el ser de Dios exige que aceptemos que Dios es simplicidad absoluta, carencia absoluta de composición. Eso significa la simplicidad de Dios. Segundo atributo, Dios es perfecto y es bueno. En efecto, pues verdad, Dios es máximamente perfecto. Yo diría absolutamente perfecto. Es el único perfecto. La palabra absoluta significa eso, que es el único, el que tiene las perfecciones de todos los seres, lo tiene Él en sí mismo. Todas las perfecciones de los seres, Él las tiene en máximo grado. Porque siendo Él la máxima perfección y siendo Dios el ser mismo subsistente, tendría que ser Él máximamente, absolutamente perfecto. Por eso decimos que Dios es perfecto y bueno. En Dios además existen todas las perfecciones de las cosas, es lo que decíamos anteriormente. Como las perfecciones del efecto deben preexistir a la causa, esto quiere decir que todas las perfecciones que tenemos los seres vivos, los seres creados, todas las perfecciones que tenemos son efecto de unas perfecciones preexistentes. Por lo tanto, Dios es la causa universal de todas las cosas, porque es el único que subsiste. En Dios hay que estar
En Dios deben de estar todas las perfecciones de todos los seres que no son Dios. En Él están todas las perfecciones que tenemos todos los seres que no somos Dios. Por lo demás, como hicimos notar anteriormente, algunas perfecciones, las perfecciones puras y las perfecciones simples, se encuentran formalmente en Dios, porque esto es que constituyen su esencia, y las otras, las perfecciones mixtas, se encuentran en Él solo virtualmente, es decir, en cuanto tiene el poder de producirlas. Porque si nosotros encontramos alguna perfección de Dios que no la incluyamos en nuestro razonamiento natural, entonces tenemos que tener la certeza de que esas perfecciones las podríamos llamar mixtas, porque se encuentran en Él todas esas perfecciones de una manera virtual, o en su corazón, o en su alma, o en su mente. Dios no tiene alma. Estamos en el corazón de Dios, decíamos. Eso es el ser mismo de Dios, el corazón de Dios. Entonces, si existen en Él de una manera virtual, es porque sabemos que Él tiene el poder de producir esas perfecciones mixtas para ser aplicadas, digamos, a los seres contingentes. Ahora bien, de que Dios es universalmente perfecto, es el único perfecto de todo el universo creado, se sigue que es bueno, ¿verdad? Si es perfecto, es bueno, porque la bondad le adviene al ser en razón de su perfección. Un ser perfecto es un ser bueno, en razón de ser apetecible. Por eso decimos que Dios es bueno, es perfecto y es bueno. ¿Por qué? Porque es apetecible. ¿Qué quiere decir que Dios es apetecible? Que Dios es digno de que nosotros lo deseemos y lo amemos, porque Él es la máxima bondad. Recuerden lo que le decía Jesús al joven rico. El joven rico le dice a Jesús, maestro bueno, le dice, y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno si solo Dios es el único bueno? En este sentido, Jesucristo está revelando, por supuesto que Él no está negando su divinidad, pero está revelando la bondad de Dios. ¿Por qué razón? Porque es el único ser que es apetecible. Dios, que es el ser máximamente perfecto, es en sumo grado apetecible para sí mismo y para todo otro ser. Es decir, es también máximamente bueno. La bondad, hay que buscar la bondad, hay que apetecer la verdad, porque ese es el camino de la perfección del ser humano, del cristiano, llegar a la perfección y asemejarse a Dios. Muy bien, sigamos con otro atributo, el atributo de que Dios es infinito y Dios es inmenso. Infinito es lo que no tiene límite. El ser finito puede ser infinito, actual y formal, ¿verdad? El ser infinito puede ser infinito, actual y formal. El que no tiene límite en su perfección, ese es el que es infinito, el que es inmenso. Infinito potencial o material es el que no tiene límite en su imperfección. Este es otro criterio para que entendamos la inmensidad y la infinitud de Dios, ¿verdad? Porque el infinito que está en potencia quiere decir que en algún momento no fue infinito. Por lo tanto, ese no es Dios, porque no tiene límites en su imperfección. Los que somos imperfectos no tenemos límite en nuestra imperfección. Por lo tanto, el ser infinito actual puede ser absoluto y relativo. Ahora bien, el primero, el ser infinito absoluto, no tiene límite en ninguna línea.
es infinito en el ser, y ese es Dios. El segundo, el infinito relativo, no tiene límite en una línea determinada, es infinito solo en la esencia, por ejemplo. Pues bien, Dios es infinito con infinitud actual, absoluta, de lo cual se deduce necesariamente de que es el ser subsistente, es lo que hemos dicho desde el comienzo. Por lo tanto, si Dios tuviera el ser recibido de otro, lo tendría limitado. Pero como lo tiene por su misma esencia, por su mismo ser, y lo ha de tener en toda su plenitud, y por lo tanto ilimitado e infinito, entonces si Dios es infinito en su ser, lo es también en todas sus perfecciones. Y es ser, es el ser mismo de Dios, que es infinito, inmenso. Por eso también tenemos que decir que Dios es inmenso. La inmensidad significa no mensurabilidad según el espacio, y viene expresada por la exigencia del ser infinito a llevar todos los espacios y lugares, ¿verdad? A estar en todos los espacios y en todos los lugares. Que Dios es inmenso se desprende de que es infinito. Si no hay en Dios límite, Dios no podrá ser abarcado por nada. Y habrá en él amplitud para llegar a todos los lugares. De que Dios es inmenso, se desprende entonces también que es omnipresente. La omnipresencia significa presencia actual en todos los lugares y en todos los espacios y en todos los momentos. Por eso, si Dios, por ser inmenso, tiene aptitud para estar en todos los lugares, estará realmente en ellos cuando estos lugares existan, dado el ser y la operación a todas las cosas. ¿Entendieron? Esto significa pues que ciertamente hay cosas que no existen, pero si llegaran a la existencia también Dios estaría ahí, porque Él es inmenso y es infinito. Él no tiene límite para estar en todos los lugares, es omnipresente. La presencia de Dios está en todos los lugares, en todos los espacios y en todos los momentos. Tercer atributo de Dios. Dios es inmutable y eterno. Inmutable significa que no cambia, no muda, como nosotros que cambiamos, que mudamos. Un día estamos alegres, otro día estamos bravos. En Dios no existe eso. Dios es inmutable. Por eso decimos que es eterno. Ahora bien, si Dios es el ser subsistente, será también la actividad subsistente de Él, pues el obrar sigue al ser y el modo de obrar sigue al modo del ser. Pero si Dios es la actividad subsistente, es decir, si su ser consiste en su obrar, ejercerá toda acción sin transitar de la potencia al acto. Él es acto puro, dijimos, y por lo mismo será absolutamente inmutable. Dios no puede cambiar, porque Él es el acto puro. Esto significa que si el obrar de Dios es parte de su ser, tenemos que decir que Dios es absolutamente inmutable. Dios no puede cambiar de la potencia al acto, o de la frialdad al calor, de la tibieza a la emoción. Dios no tiene esos cambios brutos que tenemos la naturaleza humana, por ejemplo. Todo lo que hace Dios es acto puro. ¿Por qué? Porque si un ser que no tiene la existencia inicia la existencia, es creado en el aquí y en el ahora, quiere decir que esa creación ya está desde toda la eternidad en el plan divino de Dios, porque Dios no puede cambiar.
hoy sí estoy alegre, les mando lluvia. Hoy estoy bravo, hoy no les mando lluvia. Eso no es Dios. El mismo Evangelio lo dice, Dios manda la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Ahora que si estamos claros que hay años de años que no llueve, es por la destrucción humana. Dios no tiene nada de culpa de eso. Dios no cambia, Dios es inmutable, es eternamente bueno. Ahora bien, perdóname que ando una tos que me está matando. Dios, por ser inmutable, un Dios que no cambia, quiere decir, por lo tanto, que también es eterno. La eternidad es la duración del ser inmutable, o sea, una persona, un ser que no cambia nunca, es un ser eterno. Y eso es Dios. La eternidad es la duración del ser inmutable. Y se caracteriza por ser interminable. Por eso decimos que es eterno, no termina nunca. Por eso decimos que Dios no tiene ni principio ni fin. Es simultánea la existencia de Dios. Está toda al mismo tiempo. Toda la existencia de Dios está al mismo tiempo. Y es uniforme, o sea, que no cambia, no varía de ninguna manera. Esa es la eternidad de Dios. Entonces, la eternidad sigue a la inmutabilidad como la temporalidad a la mutabilidad. O sea, lo temporal es cambiante. Entonces, la eternidad sigue a lo inmutable, porque lo que no cambia es eterno. Ahora, lo que cambia es temporal. Por eso, si Dios es inmutable, ha de ser eterno. Tiene que ser eterno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.